En aquel día se abrirá un manantial para que en él puedan lavar sus pecados y su impureza los descendientes de David y los habitantes de Jerusalén. Zacarías 13:1. La Iglesia Manantial de Unción en el Desierto, Asambleas de Dios, presenta su programa Refrescando el Alma, con los pastores Juan y Amanda Rodríguez. Y ahora con ustedes, el programa de hoy. Amén, Dios les bendiga. Voy a leer la palabra del Señor ahí en Apocalipsis capítulo 22, verso 19. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dice el verso 27, capítulo 21 de Apocalipsis, verso 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Oremos esta tarde que sea Dios quien hable a tu corazón y que esta palabra sea conforme Dios tenga para cada día y cada corazón. Damos gracias, oh Padre Celestial, en este momento. Que esta palabra, Señor Santo, sea de bendición, Señor Santo, para cada oyente, donde se escuche ondas de vida, Padre, donde llegue la frecuencia, Señor Santo, de vida y de cambio en sus corazones, Padre Celestial. Sobre todas las cosas, Padre Celestial, que la palabra sea conforme tú quieres, que sea edificativa a cada corazón, a cada vida, conforme tu propósito, Padre Celestial. Todo te lo pido en nombre de Cristo Jesús, a quien damos la gloria y alabanza, Padre Celestial. Dame de tu gracia para compartir lo que has puesto en mi corazón. Gracias, oh Cordero de Dios. Solamente quiero compartir tu palabra, que sea de bendición y de ayuda para cada persona, a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén. En este momento, el tema de esta tarde es: no le pongas fecha a la palabra de Dios. Todo es en el tiempo de Dios. No le pongas fecha a la palabra de Dios. Todo es en el tiempo de Dios. Eso es la palabra del Señor, que si alguno le pone a la palabra de Dios o le quita a esta palabra que es la Biblia, dice la palabra de Dios que hemos leído en el verso 19, Dios también va a borrar el nombre de nosotros si le ponemos de más a la palabra o si le quitamos. En las promesas de Dios tengamos cuidado cómo la creemos y cómo la decimos. Tengamos cuidado cómo creemos las promesas de Dios y cómo las decimos. Muchas veces uno puede decir una promesa de Dios realmente que no está en la palabra o que la creemos de una forma diferente. Dice la palabra ahí en Deuteronomio capítulo 4, verso 2. No añadirás a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo ordeno. Dice la palabra de Dios, no vamos a añadir a nada a la palabra de Dios, algo extra. Aunque sea grande la necesidad, no tenemos que realmente añadir nada a la palabra de Dios. A veces el problema de la humanidad es de que añadimos algo extra a la palabra de Dios, por lo cual realmente pasan cosas diferentes en nuestra vida y nuestra vida empieza a decaer por causa de que le hemos puesto de más a la palabra. Dice el verso 32, ahí en Deuteronomio capítulo 12, verso 32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitaréis. Eso dice la palabra del Señor, que no debemos añadir nada, ni tampoco quitar nada a lo que está escrito en la palabra del Señor. Qué triste pensar que hoy en día se escucha realmente unas palabras que no están en la Biblia, que no aparecen en la Biblia. Quizás aparezca una o dos ocasiones, pero es un tiempo especial y para alguien especial que se dijo esta palabra.
Es triste pensar realmente que ¿dónde están los apóstoles de Cristo Jesús? Hablando de los 12 apóstoles, después de que está Cristo para ascender al cielo, hay otra vez unos 12 apóstoles, y nunca he mirado en la Biblia la palabra decreto. Yo nunca escuché o nunca miré en la Biblia hablando Pedro, hablando Juan el discípulo amado, hablando alguien más, esa palabra decreto. Mas sin embargo se escucha regularmente esa palabra decreto, pero en la Biblia realmente no aparece la palabra decreto. Yo decreto esta palabra que tienes vida. Esto dice la persona, pero Cristo Jesús, hablando Cristo en su vida cuando él estaba en la tierra, nunca usó la palabra decreto hablando Cristo Jesús. Él ordenó las cosas porque él era el Hijo de Dios. Él ordenó cualquier cosa para hacer un milagro. Aún paró el mar en toda esta tempestad, pero fue realmente Jesús hablando la palabra con autoridad. Pero si hoy en día realmente escuchamos esa palabra y es bueno realmente, quizás es algo favorable cuando uno está pasando por necesidad, escucha una palabra de bendición, una palabra de ayuda, es bueno. Pero realmente, ¿hasta cuándo realmente es bueno y hasta cuándo realmente es una orden para Dios? Si necesitamos un milagro en tu vida, en mi corazón, en mi familia, en alguien más, pero debemos de saber realmente cómo debemos de pedirle a Dios las cosas. De qué forma nos acercamos, dice la palabra del Señor, acercaos al trono de la gracia, con misericordia, con humildad, acercarnos realmente a pedirle ayuda de Dios. Cuando haya problemas grandes o difíciles, tenemos que acercarnos a Dios pidiendo realmente de una forma correcta. Dice la palabra del Señor que si no recibimos es porque no hemos sabido orar, porque no hemos sabido pedir, porque no hemos sabido cómo acercarnos a Dios para que Dios nos socorra. ¿Cuánta necesidad ha pasado este tiempo que acaba de pasar, el 2020? ¿Cuánta gente realmente murió? ¿Cuánta gente murió? Aún siervos de Dios, murió realmente por esta pandemia. Mas sin embargo sé que se oró, sé que se pidió, sé que se suplicó, pero la muerte llegó a esa familia, a este familiar amado, aún a ese pastor, a esa pastora. Pero dice la palabra del Señor, tenemos que realmente no añadir nada a la palabra de Dios. Lo que está escrito, está escrito. Dice la palabra del Señor ahí en Colosenses capítulo 2, verso 14. Colosenses 2, verso 14 dice la palabra del Señor: anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí está Pablo hablando del decreto, pero está hablando de Cristo Jesús, que Cristo clavó todo decreto que estaba en contra tuya, todo decreto de mentira en contra tuya. Cristo realmente estaba clavando ahí todo decreto en contra tuya. Por lo tanto, uno tiene que realmente saber realmente cómo acercarnos al trono de la gracia, de qué forma suplicarle a Dios bendición, de qué forma suplicarle a Dios misericordia, ayuda, para que Dios bendiga a tu familia, a tu hogar. Pablo está diciendo, Cristo lo hizo. Cristo hizo, pero Pablo no está decretando la palabra sobre su vida para hacer un milagro a una persona. Pablo no está decretando la palabra para fundar una iglesia. Pablo no está decretando la palabra para decir esto lo decreto yo, hablando Pablo. Pablo está diciendo el decreto que estaba en contra de la humanidad. Cristo realmente lo clavó ahí en la cruz del Calvario para darte salvación y vida eterna a través de su sangre, a través de su poder, de su amor y su misericordia. Tenemos que acercarnos a Dios con esa humildad. ¿Será que Dios te puede bendecir, ayudar con tu matrimonio, con tu familia, con tu esposa, con tu hijo? Dios lo puede hacer, pero tenemos que acercarnos al trono de la gracia con humildad, con misericordia. Pablo lo dice claramente, dice la palabra de Dios ahí en Colosenses 2, verso 18. Nadie nos prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no han visto vanamente, hinchados por su propia
mente carnal. Nadie nos prive. Dice la palabra, haciendo culto a los ángeles. Algo realmente que está lastimando la fe del Hijo de Dios, de la persona que ha empezado a creer en Dios, es esa palabra, culto a los ángeles. ¿Cómo es posible que hoy en día, el 2021, la gente le pueda decir a los ángeles, yo activo los ángeles sobre tu vida? Yo activo los ángeles sobre tu matrimonio. Yo activo los ángeles sobre la vida de tu familia, de tu adicción, para que quedes libre de todo alcoholismo. ¿Cómo es posible realmente que el cristiano hoy se atreva a decir, aún en cualquier radio cristiana, a decir, yo activo los ángeles? Cristo nunca activó ningún ángel. Aún Jesús realmente hablaba realmente al endemoniado, dice, ¿sabes qué? Él es libre, aquel gadareno, pero nunca activó ningún ángel. Aún Pedro, dice Pedro, y aún Juan, no tenemos oro y tenemos plata, mas lo que tenemos te damos. En el nombre de Cristo, anda una vez más, levántate y anda. No dijo decreto, no dijo realmente mando los ángeles que te ayuden a levantarte. Dice la palabra, hablando Pedro, en el nombre de Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Aquel hombre esperaba algo de esos dos hombres, de Pedro y de Juan. Pero ¿qué responde Pedro? No tenemos oro ni tenemos plata, mas lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Dónde estuvo la palabra decreto? ¿Dónde estuvo la palabra yo activo ángeles para que en tu vida seas bendecido? No está la palabra. Pedro no activó ningún ángel. Aún Jesús tampoco lo hizo, y menos Pablo. Dice la palabra del Señor, el culto a los ángeles. El culto a los ángeles. ¿Cómo es posible? Si se pierde algo, le estás pidiendo un ángel que te ayude a encontrar lo que has perdido. Es una mentira. Es algo falso que realmente el pueblo está creyendo. Dice la palabra, hay de aquel que le añade a la palabra de Dios algo que no está en la Biblia. Hay de aquel que está diciendo esta palabra, activar ángeles, que no está en la Biblia. Hay de aquel que dice, yo voy a decretar vida, yo voy a decretar autoridad sobre esta persona, esta familia, este matrimonio. No está en tu poder, no está en tu poder. Solamente Cristo tiene ese poder. Cuando Cristo le dice a Pedro, levántate de esta barca y anda sobre el agua, le dijo solamente a Pedro, levántate y anda. Había 12 en la barca, pero solamente la voz fue para Pedro salir de esa barca caminando sobre las aguas. ¿Por qué? Porque estaba ahí Jesús. Escuchó la voz Pedro, que le dijo, Pedro, levántate, sal de la barca y anda sobre el agua. Solamente la palabra, cuando Cristo la da en el momento, es realidad en tu vida. Hoy en día pensamos realmente que todo está bien. Escuchar realmente que los ángeles van a ayudarte en tu vida es una mentira. Es una falsedad. Dice la palabra del Señor ahí en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien está en medio para bendecirte, para ayudar a tu familia, a tu hogar, es Jesucristo. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cómo es posible que la gente esté pidiendo, esté esperando, esté suplicando una ayuda de un ángel? Aunque sea Gabriel, aunque sea alguien más, dice la palabra, ellos no te van a ayudar. Ellos no te van a ayudar. Es la palabra clara. Hay de aquel que le añade la palabra. Hay de aquel que le pone algo más a la palabra. Hay de aquel que le pone algo en la palabra y la gente está creyendo lo que tú o lo que la persona consciente e inconscientemente le ha puesto más de la palabra. Tenemos que predicar la palabra como está escrita. Tenemos que decir la palabra como está escrita. Quizás realmente sea un mensaje, quizás doloroso, quizás realmente difícil, pero tenemos que confiar en Dios. Tenemos que esperar en Dios. Aunque la necesidad sea grande, debemos esperar en el tiempo de Dios. ¿Cuánto tiempo pasó nuestro hermano Elías en el hospital? 118 días en el hospital. Apenas el día miércoles llegó a casa. Después de 118 días, casi 4 meses en el hospital.
¿Y qué es lo que hace Dios? La oración, los ayunos que se hicieron durante ese tiempo, el hermano Elías Morales. Pasó tiempo y Dios nunca hizo el milagro el siguiente día. Aunque estaba en la iglesia ayunando toda la semana, cuando estaba en algo grave en su vida, no importó realmente. Pero el acercarse a Dios, el saber esperar en el tiempo de Dios, en la misericordia de Dios, eso fue lo que pasó. Pero si uno se pone a decir, espero realmente que eso pase pronto, no es como uno quiera, es en el tiempo de Dios. Cada vez que venía realmente una noticia mala, creo que se va a morir este tiempo, la iglesia estaba orando. Aún aquí en unas de vida se pidió por él. Pero ¿qué estamos haciendo como iglesia? Debemos esperar en el tiempo de Dios. No le pongas fecha a la palabra de Dios. No le pongas yo decreto a la palabra de Dios, porque a Dios no se le da órdenes. Tenemos que aceptar la soberanía de Dios. Si nos ponemos a pensar cuánta gente murió y siervo de Dios en 4 meses que pasaron después de que vino Elías, todavía sigue vivo. Cuántas personas siervos de Dios han muerto, aún gente conocida que nosotros conocemos. Pero ¿qué fue el plan de Dios? ¿Qué fue el plan de Dios? En su misericordia, en su soberanía, Dios hace lo que Él quiere. Dios hace lo que Él quiere. Él da, y dice la palabra, Él da vida y Él le quita la vida a quien Él quiere. Pero tenemos que esperar, tenemos que confiar que de Dios viene la soberanía y tenemos que saber esperar en el tiempo de Dios. Quizás tú tienes una petición especial, tú puedes llamar para orar. Pero no te vamos a decir, decretando en tu vida, que Dios va a hacer algo en tu vida maravillosamente. Podemos decir, Dios te va a bendecir, Él te va a ayudar, Él te va a fortalecer en tu vida, en tu matrimonio, con tu esposa, con tu esposo, con tu hija, con tu hijo. Va a ser todo en el tiempo de Dios. 118 días esperando a que nuestro hermano Eli saliera del hospital, y posiblemente mañana llegue a la iglesia. Va a ser una alegría para la iglesia mirar realmente que llega a la iglesia una vez más. Pero cuántas veces él llamó del hospital donde estaba ahí de rehabilitación, llamando, diciendo gracias a la iglesia, gracias a Ondas de Vida, gracias a una persona que clamó minutos o segundos a favor de él. Dios hizo el milagro, pero no es en el tiempo de nosotros, es en el tiempo de Dios. Dios hizo una promesa a Sara. ¿Cuánto tiempo pasó? Mucho tiempo, pero Dios cumplió su promesa. Dice la palabra del Señor ahí en Apocalipsis capítulo 19, verso 9 y verso 10. Dice la palabra: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena y la boda del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Se dan cuenta? Allí un ángel que está hablando con Juan, el discípulo amado, le dice, mira, Juan, no te postres a mí, no me adores a mí. Yo soy igual que tú. Solamente adora a tu Dios, sirve a tu Dios. Si Juan, el apóstol, está diciendo estas palabras, que el ángel no quiso adoración, ¿cómo es posible que el cristiano hoy en día esté en su mente, en su corazón, activando ángeles? Dice la palabra que este ángel le dijo, mira, no me adores a mí, adora a tu Dios, pídele a tu Dios. Yo vengo a darte un mensaje. El mensaje es, adora a tu Dios. Tengamos cuidado. En la Biblia no vamos a encontrar esas palabras que quizás la persona lo dice
con fe, con necesidad, pero Dios tiene todo en su tiempo. En el tiempo de necesidad y adversidad, no le pongas fecha a la palabra de Dios. En el tiempo de la necesidad o adversidad, no le pongas fecha a la palabra de Dios. Dice ahí en Deuteronomio, capítulo 4, verso 2. No añadirá la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo ordeno. No lo añadas, no le pongas más de la palabra. El teléfono es 960-948-9091. 960-948-9091. Es para orar por ti, esperando de que Dios conteste la petición de tu corazón. Pero recordemos, hermanos, va a ser en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios, Dios va a contestar tu petición, tu necesidad, de acuerdo al plan de Dios. Dice la palabra del Señor allí en 12:1 de Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande, y bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a todos los que te bendijeren. Esto dice la palabra, hablando de Abraham. La promesa que Dios le hace a Abraham, le va a bendecir en gran manera. Pero Abraham no tiene hijos, pero está creyendo esa palabra de Dios, en que Dios va a hacer algo en su vida. Pero la fecha que Dios le pone a esa bendición no tiene fecha. No tiene fecha. Lo triste es que hoy en día se escucha la palabra fecha del hombre para Dios. Qué triste pensar que hoy una persona se acerca a Dios y le pone fecha. Hoy mismo recibo, hoy mismo actúo, hoy mismo decreto. Y Jesús nunca lo hizo. Dice ahí en el capítulo 15 de Génesis, capítulo 4. Luego vino la palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Hablando Jehová con Abraham. La promesa que está haciendo a Dios a Abraham: va a tener un hijo, pero no le puso la fecha. Qué triste pensar que la gente se acerca a Dios dándole órdenes, y Dios no es un títere. Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere, conforme su tiempo y conforme su amor y su misericordia. Dice en el 18, verso 10. En Génesis 18, verso 10. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo, y será escuchada. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos y de edad avanzada, y Sara había cesado la costumbre de las mujeres. ¿Te das cuenta? Ya pasó tanto tiempo, pero Dios le hizo una promesa. Dios promete en tiempo de soledad, en tiempo de agonía, en tiempo de tristeza. Dios está haciendo la promesa a Sara: vas a tener un hijo. Quizás pensaron, es mucho tiempo, pero Dios cumple su promesa en el tiempo de Dios. Yo creo que es importante, debemos creer, confiar en su misericordia, en su bondad, que lo que Dios ha prometido en tu vida, Él lo va a hacer. Tengamos cuidado de qué forma nos vamos a acercar a Dios. El día de ayer, mi primer ride que hice trabajando de Uber, eran de $4.50, $4.50, en el cual vino a mi corazón una palabra de parte de Dios. Y le dije al Señor: Señor, ¿será que hoy día viernes me puedes bendecir con $450? ¿Será que tú hoy a mí me puedes bendecir con $450? Y empecé a trabajar. Mi primer ride fue de $4.50, pero creí esa palabra en mi corazón y le pedí a Dios: ¿será que tú a mí me puedes bendecir? Y empecé a trabajar.
Trabajé 11 horas, 15 minutos. Y Dios en su misericordia me dio $452. Pero ¿de qué forma te acercas a Dios? ¿Será que Dios te quiere ayudar? ¿Será que Dios te quiere bendecir? ¿Será que Dios, acerquémonos al trono de la gracia con humildad para que Dios haga algo en tu vida? Yo nunca dije la palabra decreto que lo recibo. Tuve que trabajarlo para recibirlo, pero ¿será que tú a mí me puedes bendecir con esto? Y Dios en su misericordia extendió su amor, su misericordia, su bondad para bendecirme. No fue porque yo tengo habilidades, es por la misericordia de Dios. En 11 horas, 15 minutos, eso fue lo que Dios me bendijo. Pero ¿qué es lo que pasa? Dios hace algo en tu vida, esperando realmente de que Dios haga algo en tu vida conforme al plan de Dios. Todo está en el tiempo de Dios. Todo está en el tiempo de Dios, en su misericordia y en su bondad. Dice la palabra del Señor allí en San Juan, segunda de Juan, el verso 9 al verso 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, nos trae otra doctrina, no la recibáis en casa, ni le digas bienvenido. Porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Cuando decimos bienvenido a esta persona, a este varón, a esta mujer que dice yo decreté esto en la vida de alguien y no pasó, dice la palabra, no le digas bienvenido. Jesús realmente nunca usó la palabra decreto. Los apóstoles nunca se usó la palabra decreto. Eran hombres de fe, hombres entregados a Dios, hombres con compromiso con Dios, pero la palabra decreto nunca fue usada. Mas sin embargo Dios respaldó al apóstol Pablo de una manera especial, aunque fuese la palabra. Y el último de los apóstoles, yo como un abortivo, se me apareció Cristo, y este apóstol, hablando de Pablo, hizo un gran trabajo, hizo un gran esfuerzo por evangelizar el mundo que él conocía. ¿Por qué? Hizo conforme el plan de Dios. Dios hizo una promesa a Sara. Después a los 100 años, Dios le da el hijo a Abraham. Tuvo milagros en su vida, fue bendecido, fue próspero, pero hasta los 100 años Dios le bendijo con su hijo. Ahí nos damos cuenta que todo está en el tiempo de Dios. No le pongas fecha a la palabra de Dios. No le pongamos fecha a la palabra de Dios. Si Dios va a hacer un milagro en la persona, va a ser en el tiempo de Dios. Si Dios va a levantar a alguien del hospital, va a ser en el tiempo de Dios. No le pongamos fecha a la palabra de Dios. Todo está en el tiempo de Dios. Hermanos, será hasta la próxima. Dios les bendiga. Y recordemos, dice la palabra en el verso 11, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Que sea Dios, que esta palabra esté en tu corazón y en tu vida de acuerdo con el plan de Dios. No le pongamos fecha a la palabra de Dios. Será hasta la próxima. Dios les bendiga. Amén.